publicado a la fecha, pero básicamente es por eso, no es un año atípico donde no se ha podido registrar algunas situaciones o se han visto disminuidas por las diferentes prioridades por las que estamos atravesando. Entonces, hemos establecido que sí existe un interés general por parte de organizaciones internacionales y dentro de los organismos gubernamentales en monitorear esta manifestación, nuestra morbilidad. Entonces, dice que súbele un poquito el volumen. Eh, tengo el micrófono en la boca. No ahí ya se lo escucha mejor. Ahí sí, ahí ya, ok. Sí, adelante. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado en cuanto a la situación de inocuidad alimentaria en los organismos internacionales? Es que la falta de conocimiento de inocuidad alimentaria por parte de los comerciantes lleva a una baja calidad microbiológica de los alimentos. Esto sumado a diferentes cuestiones con respecto a la adquisición, el poder adquisitivo, perdón, o a los diferentes grupos que son inmunodeprimidos, pues existe un alto riesgo dentro de las diferentes regiones y también del Ecuador de una alta incidencia. Entonces, ¿qué otras cosas podemos mencionar con respecto a los datos que conocemos de las enfermedades de transmisión alimentaria? Es que la Organización Mundial de la Salud ha identificado que los diferentes sistemas de salud no están en capacidad o no han podido registrar adecuadamente los casos, de tal manera que los casos incluso con los que contamos son subregistros. O sea, ese número que mencioné al inicio, 19.500 casos, no es tanto así, podría ser mucho más, debido a que a las costumbres de la región, ¿no? A las costumbres de los países en vías de desarrollo donde tenemos alguna dolencia y no tenemos la costumbre de asistir al médico, y si asistimos al médico probablemente receten algún genérico, y si acaso sea alguna manifestación más grave, muy pocos casos son los que de hecho se realiza algún monitoreo de diagnóstico para definir exactamente que esa dolencia gastrointestinal es de hecho una ETA. Entonces, toda esta situación nos lleva a que el registro existente en el Ecuador y en la región es un subregistro. Y consecuentemente nos lleva a que consideremos a las ETAs en la región como una morbilidad de alto impacto. Entonces, si ya sabemos que las enfermedades de transmisión alimentaria con respecto al marco que acabé de mencionar, ¿no? Son probablemente de alto impacto, probablemente estén registradas. El propósito del caso que estoy mencionando es se incluye dentro de los 17 ODS, ¿no? En el segundo ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, se está definido por hambre cero. Hambre cero no solamente habla de la calidad de nutrientes o de la adecuada alimentación de los ciudadanos en cada uno de los países, también habla de seguridad e inocuidad alimentaria, ya que el Estado debe asegurar, debe garantizar que esos alimentos que nosotros consumimos también sean inocuos y no nos causen un daño. Entonces, este caso donde definimos el estado o la situación de inocuidad alimentaria en el país cumple perfectamente o encaja perfectamente en el segundo ODS. Entonces, ¿qué podemos proponer en este caso? El levantamiento de información en relación a la situación y capacidad estatal e institucional de cubrir diferentes ejes. Por ejemplo, promoción, capacitación, monitoreo de indicadores, estadísticas asociadas a los indicadores pertinentes, y más adelante mencionaré que son varios actores, ¿no? Entonces, cada actor debería, en teoría, tener sus propios ejes de trabajo. Entonces, todos estos ejes deberíamos saber, bueno, usted como gobierno, institución o ministerio trabaja en todo esto. La intención es inicialmente levantar esta información, y esto lo que nos lleva es a dibujar la situación del Estado, del aparataje estatal gubernamental, identificar la línea base de trabajo y también identificar los vacíos que pudieran incluso ser legales, ¿no? Esta parte
sería un análisis pues puramente cualitativo, que también se busca con este caso contribuir al mejoramiento y promoción de la inocuidad alimentaria en el Ecuador mediante la identificación de herramientas apropiadas para la difusión de este tema. Entrenamiento en conceptos de buenas prácticas de manufactura dirigidos a la comunidad. Y finalmente establecer un programa de capacitación de alcance nacional. Entonces, este es un caso no solamente que necesitamos del lado del aparataje gubernamental saber cuál es el estado y capacidad de todo el gobierno, sino qué es lo que necesita o qué es lo que carece al final el ciudadano, ¿no? Sea que esté en la línea de preparación de alimentos o sea como consumidor. Otro aspecto que puede mencionarse en este caso es evidenciar el efecto microbiológico de la herramienta diseñada que nos permite obtener una medida cuantitativa de su impacto. Es decir, como mencioné anteriormente, yo converso con el gobierno y veo qué está en capacidad de hacer. Converso con el ciudadano y puedo levantar sus inconformidades, sus dudas, entrenarlo, pero también debo saber si yo con lo que puedo desarrollar y hacer va a tener un impacto. Entonces, este último tema sí sería un estudio cuantitativo que nos podría evidenciar otros factores, por ejemplo, periodicidad de un reentrenamiento. Ahora, ¿cuáles son las preguntas de reflexión que nos puede dejar este caso? Es, bueno, y que al final nos van a guiar un posible planeamiento, ¿no? ¿Qué organismo gubernamental es responsable de la seguridad alimentaria del Ecuador? ¿Es uno, dos? ¿Está centralizado, está dividido por factores? ¿Cuál es la situación de seguridad alimentaria en el Ecuador? ¿Algún organismo me lo puede decir? Me puede decir, esta es la situación mensualmente, anualmente, tenemos este reporte y lo tomamos de alguna parte. ¿Qué organismo estatal se encuentra al frente del monitoreo? O sea, y ya puedo tener, si existe en un ente gubernamental o en diferentes entes gubernamentales algún indicador que me pueda decir cómo se están moviendo sus metas, si se están cumpliendo o no, si están alineadas con lo que es inocuidad alimentaria. ¿Qué herramientas se usan para educar? Actualmente, ¿qué herramientas se usan y qué medios se usan para difundir temas de seguridad alimentaria en la sociedad? ¿Qué indicadores usa cada uno de los organismos para evaluar el cumplimiento de sus objetivos? Pueden ser indicadores cualitativos, o sea, en referencia a acciones cualitativas o cuantitativas. La última caso que mencioné en cuanto al efecto microbiológico, claramente es un efecto cualitativo. Si se realiza o no, no lo sabemos y lo vamos a levantar al momento de hacer diferentes monitoreos entre los departamentos gubernamentales. La comunidad conoce las herramientas y figuras posibles en temas de inocuidad alimentaria. O sea, usted al ciudadano le puede preguntar, ¿sabe qué es seguridad alimentaria? Si usted sufre de una infección gastrointestinal, ¿sabe a dónde tiene que ir? ¿Sabe qué tiene que reportar? Si tiene esta dolencia, usted puede ir a la Defensoría de Salud, perdón, a la Defensoría del Pueblo y reclamar el hecho que usted consumió un alimento en mal estado. O sea, esas situaciones se conocen. Y finalmente, si la comunidad confía en las figuras gubernamentales para que le guíen en el tema. Es un tema bastante amplio. Como ya voy a mencionar, las unidades de análisis son varias y probablemente sea muy horizontal, ¿no? Entonces, tenemos dos ejes, el gobierno del Ecuador y sus diferentes entidades de administración, gestión y control. Tenemos al Ministerio de Salud Pública, que sería el primer receptor, ¿no? Si alguien se enferma, ¿a dónde va? Al ministerio. Y este debería levantar este caso dentro de una estadística y darle el seguimiento a este número, si es aislado, si es una epidemia, si es una intoxicación, por qué se dio. Entonces, todos estos temas los canaliza el Ministerio de Salud.
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, no solamente hace el seguimiento y control a procesos de alimentos, medicinas y cosméticos a nivel industrial, también lo hace en los comedores. Entonces, ¿qué monitoreos ellos realizan? Como dije al inicio, es un levantamiento inicial que se tiene que realizar a cada una de estas entidades para saber la línea base, con qué aparataje estatal se cuenta y qué es lo que se monitorea, para poder llegar al final, cómo toda esta información se puede interrelacionar y sacar finalmente un estado, ¿no? Al final de un periodo. Municipios, dentro de los municipios hay 2 departamentos, la DACE, que es en relación a capacitación, y Dirección de Salud y Higiene. Este último particular, incluso en la página de internet, tiene como objetivo seguridad alimentaria. Personalmente no he podido conversar con ellos, pero si está dentro de sus objetivos, pues obviamente deberían tener algún plan o seguimiento, y dentro del levantamiento de información nos enteraríamos pues de qué información cierto sector del gobierno goza, tiene y se puede tomar para hacer un diagnóstico al final. Defensoría del Pueblo, por ejemplo, no tenemos la costumbre, no está instalado en la sociedad. Si yo sufro de alguna dolencia gastrointestinal y yo estoy segurísima que fue por cierto alimento que comí, estoy segura que nadie se ha tomado el trabajo de ir a la Defensoría del Pueblo y poner pues una denuncia. Recordemos que la seguridad de inocuidad alimentaria debe estar garantizada por el Estado, y la Defensoría del Pueblo bien podría tomar acciones al respecto. Pero dentro del levantamiento de información, precisamente lo que nos interesaría saber es cuántos casos de este tipo ellos manejan, si es que en realidad lo manejan, si es que en realidad sucede, porque la percepción es que no tenemos la costumbre de utilizar esta herramienta para nuestra protección. Entonces, como gobierno podemos levantar información a diferentes niveles, en diferentes departamentos, podemos enterarnos cuáles son las herramientas que tienen, planes implementados, y eso nos sirve como una línea base, ¿no? También enterarnos y poder proponer trabajos en comunidades, sociedad, departamento, gobierno y academia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto sería uno de los actores, y el otro actor pues sería del otro lado de la vereda, los emprendedores en la línea de manipulación, porque si bien es cierto, el ARCSA controla y regula todos los procesos, todos los industrializados, sabemos perfectamente que en nuestra sociedad hay muchos emprendedores en esa línea. O sea, si alguien tiene algún problema y quiere salir adelante, pues lo más fácil es me pongo a vender algo, y de eso hay mucho, y lo podemos ver en WhatsApp, en Facebook Market, donde nos llamamos a un amigo que tiene este emprendimiento y nos lleva a la casa. Entonces, esta línea de emprendedores está fuera del foco gubernamental, y ellos son potencialmente los más, el vector más propenso para propagar estas enfermedades. Entonces, el otro lado sería conversar con los emprendedores en la línea de alimentación, los actores de transporte de alimentos, ellos con qué cuentan, si saben que su eje de trabajo también es importante, afecta y tiene una incidencia sobre enfermedades de transmisión alimentaria, y finalmente el consumidor, él sabe a qué tiene derecho. Todo esto se levantaría, esta información o todos estos actores se los abordaría de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo son los métodos de recolección técnico y enfoque social? Bueno, a todos los ejes del gobierno se los entrevistaría a todos los actores de las entidades gubernamentales citadas, y se buscaría establecer los objetivos. O sea, si ellos están al frente, por ejemplo, el Ministerio de Salud, y deben registrar la morbilidad ETA, entonces, ¿qué objetivos tienen planteados ellos? ¿Qué tienen planteado hacer con ese dato? ¿Hasta dónde ellos llegan? O utilizar una entrevista, obviamente más elaborada, diseñada, yo solamente lo estoy mencionando, donde esa entrevista
saque diferentes tipos de información, qué objetivos ellos se plantean, qué metas tienen a corto y mediano plazo, qué planificaciones tienen en estudio y qué planes tienen en ejecución, qué indicadores usan, qué medios de difusión para sus resultados mensuales o anuales. Particularmente el ministerio sé que saca un boletín mensual de las ETAs, por ejemplo, de eso sí puedo decir, pero no solamente lo que ya sé, sino en una conversación, en una entrevista, sondear todo lo que el ministerio puede y está haciendo y planea hacer para determinar eso, la infraestructura del Estado en relación a inocuidad alimentaria, a cada uno de los actores que mencioné anteriormente, ¿no? Otra herramienta de recolección de información ya con los actores civiles, con los ciudadanos, serían talleres de formación. O sea, como academia se está en capacidad de realizar talleres de formación y capacitación en buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, los actores sociales, que serían los emprendedores en la línea de alimentación, talleres participativos donde la comunidad exprese qué criterios ellos tienen con respecto al tema, sus experiencias en relación a inocuidad alimentaria y buenas prácticas en relación a las buenas prácticas de manufactura. Y dentro de este taller, identificar junto con ellos cuál es la vía de comunicación idónea. Anteriormente, pues, qué sé yo, sería una difusión radial, una difusión por radio. Actualmente, diría, en los últimos años ya tenemos muchas más vías de difusión, ¿no? Tenemos el Internet, y dentro del Internet tantas aplicaciones que se pueden utilizar para hacer llegar información puntual. Entonces, con ellos, ¿qué les llama más la atención? Un curso, un taller, comunicaciones cortas, infografías, videos, figura. ¿Qué figura pública? ¿En qué figura pública ellos confían? Uno podría decir algún influencer, ¿no? O alguna figura pública de noticias. Y ellos dijeron que no, ninguno de estos, para nada. Un investigador que está al frente de la academia, y todos fueron muy enfáticos en esto. O sea, si yo estoy interesado en seguridad alimentaria, si yo estoy interesado en llevar adelante mi emprendimiento y quiero hacerle mejoras y me estoy preocupando por inocuidad alimentaria, pues yo quiero que un experto en inocuidad alimentaria me guíe. Entonces, todo esto, uno diría, no un influencer, alguien que sea famoso, alguien que salga de algunas de estas series que tienen alto ranking. No, ellos quieren una figura académica al frente de esta difusión y representación, sí, ya sea de la figura como comunicación o al frente de la figura como institución. Y al final tenemos los métodos para analizar e interpretar la información, pues, ¿no? El levantamiento de información cualitativa que mencioné mediante la aplicación de entrevistas a los diferentes actores y directores de las entidades gubernamentales nos ayudará a mapear. ¿Qué vamos a mapear? Los aspectos que son considerados dentro de cada entidad gubernamental e identificar los vacíos en la legislación. Es decir, por poner el mismo ejemplo, el Ministerio de Salud Pública realiza el levantamiento de cuántas personas se enferman, y de ahí, ¿qué hace? De ahí, ¿a dónde pasa? Lo pongo en un boletín, y ¿qué más se puede hacer? Identifica la fuente, da algún seguimiento, identifica algo, no sabemos, ¿no? Si hay algún vacío, pues esa sería una oportunidad para la academia, en este caso la academia, que es el proyecto que se está mencionando, es proponer un proyecto de impacto, ¿no? Eso como un ejemplo. Mediante el análisis de la información cualitativa, identificar la existencia de figuras que realicen un censo. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor no es tan bonito en palabras. Existen diferentes actores gubernamentales que tienen diferentes incidencias, ¿no? Ministerio en cuanto a salud, el ARCS en cuanto a seguimiento, el municipio en cuanto a otras cosas. Pero ellos, ¿qué indicadores tienen? Y sus indicadores son periódicos, son cuantitativos. ¿De qué disponemos actualmente?
Entonces, eso es otro factor, analizar e interpretar de la información que podemos levantar. Y finalmente, de los talleres, ¿qué puedo yo sacar de allí? El diseño de la herramienta de participación, ¿no? Al final de todo esto es toda la información que el actor ciudadano puede darnos para elaborar una herramienta eficaz y efectiva y que el mensaje llegue. Porque si yo ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Es que el actor, el procesador de alimentos, el manipulador de alimentos tenga una buena capacitación, tenga conocimientos suficientes para que él de forma autónoma pueda garantizar un producto inocuo y él pues pueda crecer en su negocio y la sociedad no se vea implicada en un tema de enfermedades de transmisión alimentaria o peor aún, algún brote epidémico de esta clase. Entonces, esto es lo que he podido plasmar en el caso. Tal vez no está tan bien definido qué es lo que obtendré, pero bueno, es lo que he trabajado. No sé si alguien tenga alguna pregunta, doctora. Listo, muchas gracias, Katia. Bueno, sí, claro, podemos plantear preguntas. Si es que me lo permiten, también puedo comentar un poco. O sea, es bastante información pertinente en cuanto a la inocuidad y la sanidad alimentaria. Sin embargo, para el trabajo veo que sí está muy, muy considerado y está bien que está muy considerada la parte social. De hecho, veo mucho, o sea, veo que es pertinente a nivel de política pública y veo que las preguntas planteadas son a nivel de cuál es el ente gubernamental, o sea, ya veo que está en otro nivel, ¿no? Lo que se esperaba de este diseño de caso de estudio era algo quizás más puntual, más específico, algo más de tecnología, de biotecnología, en biociencias, quizás algo específico en cuanto a la sanidad alimentaria, quizás en un producto específico, cultivo o algo que ya se le dé un proceso en alimentos, porque está muy bien todo el background que presenta. Sí me gustaría que lo ponga, o sea, que todo esto lo aplique en algo más específico. No sé, puede ser alimentos procesados no sé, de algo, ya, por ejemplo. Ya está bien. Disculpe que le interrumpa. Sí, lo que pasa es que eso que acaba de decir es totalmente cierto, es bastante información está direccionada a la parte social. La parte de biociencias es básicamente esto, el efecto microbiológico, ¿no? Entonces yo puedo enseñar algo súper bonito y que todo el mundo le guste, le agrade, pero si ellos no lo ponen en práctica, entonces voy a seguir teniendo el problema. Entonces, la parte de biociencias aquí es el uso de herramientas moleculares, no solamente para cuantificar, cuantificar el efecto de esa herramienta en el tiempo, o sea, qué pasa la semana siguiente de la capacitación, qué pasa dentro de los 45 días y posteriores 90 días. Eso no lo puse, pero lo puedo poner. Sí, entonces, claro. Ahí entran también las herramientas moleculares para la identificación, que bueno, no lo explayé, pero sí también levantamos información en cuanto al, no sé si la palabra es correcta, la tipología del bioma que tenemos en patógenos. O sea, alguna vez escuché en Ecuador, ¿por qué no nos enfermamos tanto como en relación a otros países? Es porque nuestros patógenos no son tan patógenos, es porque nosotros somos, y ahí entraría otra situación de análisis que sí ya es más hacia la academia. Es un poquito, ¿cuál es la palabra? Dividido el efecto, ¿no? Porque a la comunidad es mucho lo que tienen que hacer. Pero para evaluar esto sí es todo para la academia. En producción primaria, por ejemplo, si yo quiero utilizar un biol para mejorar el rendimiento del cultivo, pues directamente se le enseña al productor cómo se prepara el biol. Entonces pongo toda la herramienta en sus manos. En este sentido de seguridad alimentaria no podemos hacer eso. Entonces sí está un poquito. En tal caso yo lo que puedo modificar es explayarme un poco más en la herramienta de la cuantificación o el efecto microbiológico. Pero bueno, también puedo cambiarlo. Si usted me lo recomienda, lo cambio.
O sea, no, está muy bien, más bien complemente, ¿ok? Complemente, sí, díganme. Yo tengo una, o sea, es que a mí, yo más o menos hice uno parecido a Katia, pero lo mío es con agua. Ajá. Ahí la relación, o sea, yo tuve que darle una relación de costo, o sea, bueno, una relación de beneficio a la parte de la comunidad Ajá. de mi proyecto, bueno, no es el proyecto, sino es la parte biotecnológica, cuál es el factor de beneficio para ellos, pero en cuanto a lo económico, para que sea como que más interactivo y más, ¿cómo sería la palabra? Que ellos puedan Aplicable. aplicarlo exactamente porque ellos tendrían un beneficio de costo, o sea, un beneficio económico Ujú. en las comunidades. Más o menos yo hice así, no sé, No, sí, porque está bien. Bueno, tranquila, me da tranquila, porque podemos verlo ya cuando usted presente y se le da la retroalimentación. Miren, esto yo les voy a dar tiempo adicional, les puedo dar una semana para que con la retroalimentación que yo les doy y con las preguntas de los compañeros, los colegas, podamos alimentar este documento. Es una pequeña propuesta, realmente siempre va a estar bien, es muy pertinente siempre y cuando lo justifiquen bien, es muy pertinente lo que proponen. Yo solamente les digo que complementemos o modifiquemos de ser necesario. Por ejemplo, para el caso de Katia, yo no le digo que cambie, más bien complemente con este enfoque ya más del otro lado científico, ¿no? Porque es muy importante la parte social, gubernamental, institucional, está muy bien, pero sí me falta es que lo ate y lo vincule de este otro lado. Pero de ahí Ya, está bien, ¿ok? Muchas ya, ok, gracias. doctora, gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, más que pregunta es un comentario, porque o sea, ahora que estamos hablando con el tema de seguridad alimentaria, no creo que le mencionaste, y si es que lo mencionaste me lo perdí, es el INEN. El INEN es el Instituto de Normalización y es, bueno, aparte de los que tienen el emprendimiento, que como vos dices es muy difícil controlar esa parte, pero cuando tienes restaurantes o puestos de comida, tienes un permiso de funcionamiento y ese permiso de funcionamiento tiene que haber sido aprobado por el INEN. El INEN es el que te manda el contenido máximo de contaminantes, de microorganismos, de bacterias, de patógenos, y eso también creo que debería ir en la propuesta. Y bueno, otro comentario aparte es que es muy difícil también la regulación porque muchas veces las zetas se dan de 12 a 48 horas de que te consumes el alimento y la gente por lo general confunde entre los alimentos, entonces es difícil encontrar la causa real. Y aparte, como que culturalmente también estamos impedidos en mejorar esta parte. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso es el quesillo. Acá nosotros en el mercado se da la venta del quesillo. El quesillo viene de la leche cruda y la leche cruda no puede ser comercializada porque tiene muchísimos patógenos como E. coli, Brucella, que es muy peligrosa porque puede provocar abortos, salmonela y, o sea, como es costumbre, es la cultura de comprar y comer quesillo, entonces no se le puede quitar el comercio a estas personas. Entonces eso también habría que tener en cuenta. Y Ya, sí, ya. Quisiera hacer unas acotaciones. Con respecto al INE, sí, ellos, no sé cómo están las regulaciones en cuanto a sacar un restaurante, pero si tú me dices que tienen que sacarlo, pues lo tienen que sacar. Dentro del INE, dentro de las regulaciones del INE, sí te puedo decir que es muy pobre la regulación microbiológica en cuanto a alimentos. Son muy pocas matrices que en realidad están reguladas. Normalmente te dicen, bueno, ándate a códigos alimentarios, nos vamos para atrás, es casi lo mismo. Entonces, cuando hablamos de emprendimientos, no vamos a encontrar harina de pescado, por decir yo cualquier cosa, vamos a encontrar el cebollado, ceviche, un bolón. Entonces, son estas matrices tan complejas que no van a tener una regulación. Y creo, si no me equivoco, la legislación peruana sí tiene un pequeño recuadro donde dice comidas en la calle, ¿no? Y sí te da un lineamiento. Acá en Ecuador no existe, el INEN no lo tiene. Eso sí te lo puedo decir porque es tema de tesis y ya le di la vuelta. Entonces, por ese lado no, estamos en un vacío legal en ese aspecto. Con respecto a qué otra cosa que me preguntaste, hazme acuerdo, no, lo segundo es que era un comentario, porque, o sea, es difícil entender cómo piensa la gente. Claro, no, sí, está bien, por eso, sabes que yo no sabía de lo de que no tenemos una buena regulación microbiológica hasta que me metí de cabeza a buscar la regulación para lo que estamos haciendo. Entonces, efectivamente, no hay
no hay, es muy pobre en cuanto a regulación microbiológica aquí en Ecuador. En cuanto a, ¿qué otra cosa? ¿Algo más me dijiste? Bueno, sí, y lo demás es que el grupo de estudio básicamente está direccionado a los que están en el vacío. Como tú dijiste, los restaurantes tienen de alguna forma una legislación, el ARCSA. Ellos les van a caer, necesitan un permiso. Estamos dirigiéndonos a personas que no tienen esta regulación y que están interesados en salir adelante. Entonces, ese es el vacío social que se quiere llenar. Pero bueno, sí, las preguntas están bienvenidas. Si alguien más tiene otra pregunta. Algo yo te iba a comentar de eso del INE, es como el suya. Los restaurantes, los puestitos que dice la vecina se puso un restaurante aquí nomás en la esquina, tiene que sacar el suya, pero no está obligada a sacar el suya. Entonces, dentro de no me acuerdo de aquí, en la página misma del suya está que sí deben sacar eso, el papel de la parte ambiental, también de la parte de línea, pero no es obligatorio. Más abajo está que no es obligatorio. Entonces, lo obvian, no lo hacen. Deben hacerlo, pero no es obligatorio. Ese es el problema. Ya, no sé, ¿alguien más alguna pregunta? Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Ok, gracias a usted, Katy. Muchas gracias a sus colegas que también le hacen comentarios pertinentes, ¿no? Vemos que le alimentan, ¿no? Con el tema de otras regulaciones, otras documentaciones, reglamentaciones y, como dice la colega, también hay cosas que no se cumplen. Así que ese es el reto que tienen ustedes como desarrolladores e investigadores en generar nuevas alternativas, soluciones y que sean realistas y que se adopten y que se cumplan, ¿no? Listo. ¿Qué les parece si vamos avanzando? No sé si alguien en particular quiere de forma voluntaria. Nosotros. De nuestro grupo. Lucy. Y ya va a compartir Leandro. Sí, ya se ve. Genial. Ya. Bien. Bueno, buenas tardes con todos. Nosotros hemos seleccionado como tema o objeto de estudio el arroz biofortificado genéticamente modificado para reducir el hambre oculta. Bueno, pásale, Leandro. Bueno, empezamos con una pequeña introducción. En el año 2015, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptan 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales deberían cumplirse hasta 2030. El objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible es reducir el hambre, la pobreza y a la vez cuidar del planeta. Uno de estos objetivos es hambre cero, que ya nos habían explicado antes. Es el segundo objetivo, el cual tiene la obligación de reducir el hambre, la malnutrición, el acceso a alimentos sanos y que sean suficientes durante todo el año. Según la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos 5 años, la desnutrición de la población mundial incrementó en un 8.9%, proyectando que para este año debió haberse incrementado. No existirían datos actuales por esta cuestión de la pandemia. Entonces, la misma Organización de las Naciones Unidas decía que este era uno de los objetivos que no se iban a poder cumplir completamente. Sin embargo, los países empiezan a trabajar en ideas, en proyectos para cumplir o para satisfacer esta necesidad, enfocándose a alimentos accesibles y populares que normalmente consumen las poblaciones, dándoles a estos un valor nutritivo extra. Una de los problemas que se ha encontrado en todos los países es la insuficiencia de hierro, lo cual provoca enfermedades carenciales en la población joven y longeva, sobre todo en los países de vías de desarrollo, de los cuales nuestro país es uno de ellos. Una de las enfermedades que más se puede observar es la anemia ferropénica y debido a esto se toma el arroz, que es el segundo cereal más consumido a nivel mundial, que se puede encontrar en cualquier país y que es parte de la dieta diaria de todos los países del mundo.
Se desarrollan técnicas para coexpresar los genes SFR y H1 y el OSNAS2. Estos, a su vez, permiten la producción de ferritina, que es una proteína que incentiva, a su vez, la sobreexpresión del hierro. Estas tecnologías, al ser emergentes, podrían ayudar a solventar este problema que se presentan en los países de vías de desarrollo principalmente. Pásale, Leandro, por favor. Entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio? Es primero, reducir la malnutrición por deficiencia de hierro y otros minerales sin tener un impacto en el costo normal de la canasta básica de todos los consumidores. Promover el cultivo de un alimento accesible a todas las personas con deficiencia nutricional, mostrándoles obviamente las ventajas que tiene la producción de este tipo de arroz. Y también, mediante el consumo de arroz, se brindaría una mayor cantidad de nutrientes sin alterar la dieta diaria, porque normalmente en las poblaciones se encuentra resistencia por este tipo de tecnologías cuando les dicen que tienen que tomar un suplemento alimenticio, y esto por lo general no da resultado. Entonces, mediante este estudio se evita cambiar la rutina alimenticia y aportamos nutrientes. Síguele. Leandro. Sí, espérate, que está dentro de internet. Bueno, y una de las preguntas que tenemos para reflexionar son sobre todo el impacto que va a tener los productores de arroz, ¿no? De tecnología que se usaría. Asimismo, si el cultivo biofortificado, los requerimientos nutricionales y el manejo convencional en los agricultores locales. De esta manera también se va a implementar medidas, o se va a buscar la manera de cómo encontrar los datos para averiguar si de verdad redujo la malnutrición en la población local, regional o consecuentemente incluso del mundo. Y sobre todo el arroz biofortificado va a tener aceptación para ciertos consumidores habituales, porque ya de por sí tenemos elementos transgénicos, igual algunos en pro y otros en contra, ¿no? Hola, ¿ya? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Leandro, ¿podrías ir un poco atrás a la parte de las preguntas? Bueno, ya. Entonces, antes de entrar a la parte, bueno, de las unidades, pues habría que agregar de dónde y cómo van a recolectarse y qué clases de unidades de análisis serían evaluadas, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el cultivo de arroz biofortificado se adapta a los requerimientos nutricionales, que sería uno de las principales preguntas a responder, pero solamente de una de las aristas, ¿ya? Porque lo principal que se quiere es medir si la implementación del arroz biofortificado podría reducir la desnutrición de la población a nivel local o regional y consecuentemente en el mundo, ¿no? Recordemos que pues el arroz así también es sembrado en áreas específicas, si bien es cosmopolita, requiere de ciertos climas, requerimientos nutricionales, agua, entre otros. Algunos países inclusive en la región tienen accesibilidad y otros no. Entonces, siguiente diapositiva. Ya, ahora sí. Entonces, en cuanto a las aristas que estaba hablando, ya se van a tomar en cuenta esta parte técnica acerca del cultivo, y también sería la parte social, en donde se irían a medir ambos impactos, ¿ya?
Entonces, se van a identificar 5 comunidades en la región, claro, obviamente en donde pues este arroz genéticamente modificado es aceptado, gubernamentalmente hablando, ¿no? Ya, entonces se va a medir la parte de el consumo de este arroz, pues va también a evaluarse varios bueno, se va a implementar diseños experimentales con pequeñas parcelas de arroz, ¿ya? Entonces, entre los agricultores se evaluaron algunos tipos de datos, ¿ya? Como pues la adaptabilidad de ese arroz y más cuestiones técnicas, ¿ya? Entonces, en cuanto a las poblaciones, pues ahí se va a medir si el arroz es aceptado, ¿ya? Y si también tiene un impacto nutricional en esa población, ¿ok? Entonces, antes y después del consumo de arroz son datos estadísticos que se van a tomar, ¿ya? Entonces, las cualidades como peso, talla, habilidades cognitivas, puestas en estos datos que pueden ser tomados por la entidad que realiza el proyecto, o también, como hablaba ayer, de datos de estadísticas gubernamentales. ¿Ok? La siguiente diapositiva. Ya, ahí sería Martita. Ya. Buenas, de ahí me toca. Lo que es la parte de instrumentos de recolección de información, previo a determinar un efecto de consumo, a los productores de arroz se les indicará que deberán dividir sus parcelas en 2 partes. Una donde van a tener la producción con tratamiento y otra sin tratamiento. Y mediante un inventario se identificará el rendimiento y la relación del costo-beneficio de lo que ellos podrán tener al implementar esta tecnología. También se le realizará una encuesta donde se le preguntará se podrá obtener información de las dificultades que ellos han tenido. Por ejemplo, plagas, resistencia al mal temporal, calidad observada de gramínea, y se comparará el uso de insumos agrícolas. Por otra parte, respecto a la población beneficiada, se recolectará datos de factores sociodemográficos y de seguridad alimentaria, donde se aplicará una encuesta estructurada correspondiente a aspectos socioeconómicos y también se realizará una escala donde se va a ver la percepción de seguridad alimentaria, donde puede estar, como es una escala, va a estar en moderada, leve y severa también. Asimismo, también se realizará una encuesta, una anamnesis alimentaria, donde se va a ver un recordatorio de 24 horas, una frecuencia de consumo de alimentos con el objetivo de determinar con qué frecuencia ellos consumen arroz. También se les hará una evaluación antropométrica, dependiendo de la población en estudio. Si hablamos de un niño, podría ser lo que es peso, talla, para medir lo que es mediante un percentil el estado nutricional del infante. Por otra parte, si ya estamos hablando de un adulto, sería peso, talla o el porcentaje de grasa. Posterior a eso, también se pretende lo que es realizar un análisis bioquímico de lo que es hemoglobina, hematócritos y ferritina. Posterior a eso, también se pretende realizar lo que es un test de habilidades cognitivas para determinar la deficiencia de hierro y posteriormente, como bueno, ya les dije, lo que es evaluación antropométrica y pruebas bioquímicas. Y por último, se realizará lo que es una encuesta de escala hedónica de 7 puntos, donde se verá la aceptabilidad del producto como tal, y va a estar comparado con un arroz fortificado con un arroz no fortificado. Bien.
Y así podemos analizar según los datos obtenidos, utilizando herramientas estadísticas como Stata, AR, y nos permite determinar las diferencias que van a encontrar entre las parcelas. De la misma manera, también se utilizarán las encuestas para realizar gráficos con diagramas de pasteles o barras para verificar aquellos problemas que hayan tenido los... Gracias, y disculpe que no le había... Estaba exponiendo. Bueno, y ver los gráficos que nos permitan ver los problemas que tuvieron los agricultores. Y también se utilizará, como mencionó anteriormente mi compañera, los datos de percentil, la población que se relaciona sobre porcentaje. Entonces estos serían nuestros indicadores de cómo funciona nuestra biotecnología en estos grupos seleccionados. Fin. Gracias. Muy bien, genial. Me parece súper interesante la propuesta que hacen. Básicamente sí están haciendo todo este vínculo en cuanto al ODS que están contribuyendo. Asimismo, está muy clara la tecnología que proponen. Es un arroz biofortificado que tiene un fin bien pertinente, ¿no? De trabajar en generar o contribuir y es con esa batalla o combatir la malnutrición o la desnutrición. También me parece muy adecuadas las propuestas que tienen en cuanto al análisis del modelo de comportamiento y también ese impacto ya a nivel nutricional. Lo que sí me quedaron debiendo es esa tecnología de cómo se propone hacer ese arroz biofortificado. No sé si se me escapó o eso no estaba en su radar. O sea, justamente el tema es hacer este tipo, ¿no?, de arroz. Entonces, quizás si pueden agregar en la parte técnica, no sé, un esquema, cómo se le hace, cómo lo hacen en otros lugares o con otros cultivos o con otros productos, a ver si se puede hacer de la misma forma. Y de ahí para mí estaría súper completo y bastante interesante. Me parece súper interesante. No sé si es un proyecto que alguno de ustedes esté trabajando y si no, pues busquen fondos. Doctora, bueno, Doc, antes de que intervenga el Doc, yo sí mencioné en la parte de introducción, es la expresión de un par de genes que bueno, expresan o desarrollan una proteína que a su vez hace que se sobreexprese el hierro. Entonces sí lo mencioné. No sé si le pasamos más bien a la parte técnica para poderle ampliar más de esa tecnología. Está perfecto, o sea, a mí se me escapó, entonces siempre y cuando en el documento esté eso explícito y quizás explicar esa parte técnica, súper bien. ¿Qué tan técnico quiere? Porque, por ejemplo, en el documento solo hablamos de que es sobreexpresión de esos genes, ¿no? Pero hay maneras, desde ahora, como utilizando CRISPR, o también simplemente, como se hacía antes, ¿no?, con las enzimas de estas bacterias que llevan las raíces, no me acuerdo los nombres, que se hace modificación genética en plantas. Entonces, no sé qué... No sé, todo suena súper interesante. lo que puedan, el consenso que ustedes lleguen, ¿no? Y quizás en un párrafo o 2 párrafos máximo citar 2, 3 propuestas y no tienen que escoger una hoy, ¿no? Ni en este trabajo. Pero con que mencionen una está bien. Si están indecisos, 2 y ya. El consenso que ustedes lleguen. Listo. Muy interesante, lo felicito, creo que es algo que es pertinente, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente grupo, no sé si también voluntariamente algún grupo desea participar o si no yo a dedocracia. No sé si Josué quiera. Ya, pues yo sé. Sí, Belén. Si no, voy yo. Bueno, no importa. Como gusten. Ya. Sí. Compártelo entonces. Ya. Listo.
Bueno, hasta eso, bueno, como ya les habíamos mencionado ayer, nosotros estamos haciendo un estudio de caso, suponiendo que ya se han probado cultivos de cannabis medicinal aquí en el Ecuador. Ya, entonces, como antecedentes, tenemos que, como es conocido por todos, el 11 de marzo de este año, la OMS declaró que la enfermedad causada por el COVID-2019 era una pandemia. Y gracias a esta crisis sanitaria que se produjo, muchos comercios comenzaron en declive, tuvieron que cerrar. Y uno de los sectores que fue más afectados aquí en el Ecuador, debido a que son importadores mundiales, es el área de los floricultores. Ya, entonces estos floricultores tuvieron la mayoría de sus pérdidas porque se cancelaron también los vuelos internacionales, entonces ellos ni siquiera pudieron presentar lo que estaban ofreciendo al mundo. Y eso para agosto del 2020 se había reportado una pérdida de 170 millones y aparte se había perdido bastantes plazas de trabajo porque no había producción, entonces más de 6.000 trabajadores se quedaron sin empleo. Ya, ahora, igual en el 2019, el 17 de septiembre se había aprobado ya la producción, comercialización, distribución y uso y consumo del cannabis si es que se lo va a hacer de forma medicinal. Ya, y entonces, como esta industria, la industria canábica medicinal, por ejemplo, en Estados Unidos alcanzó un costo de 9.1 billones de dólares y está buenísima, entonces es un campo que debería ser explotado. Y es entonces que nosotros suponemos que ya se dio esta iniciativa y que son los floricultores los que están debido a que el cáñamo medicinal, lo que queremos obtener son flores, la inflorescencia del cáñamo, entonces son los floricultores los que están más indicados para producir esta medicina, ¿no? Y otras partes de los antecedentes es que nosotros somos un país que está entrando muy tarde a la industria, pero gracias a eso también podemos ver que podemos aprender de errores de otros países que son nuestros vecinos, como Colombia y Uruguay. Por ejemplo, en cuanto a las licencias que dan para el cultivo del cáñamo medicinal. En Colombia hubo muchas empresas que se dedicaron a sacar las licencias para después venderlas, entonces eso no es lo que queremos acá, porque queremos ayudar al floricultor. Y, por ejemplo, en Uruguay también se obtuvieron licencias para 1.000 hectáreas, pero en realidad solo están sembradas 800, entonces también hay que manejar bien los sectores que van a ser ocupados para la siembra y si es que son los apropiados, porque no podemos seguir abriendo paso en el suelo ecuatoriano para traer monocultivos de diferentes especies que no sean las nuestras. Ya, otro tema de mucha importancia y también esta parte dentro de los antecedentes es que no existen regulaciones ni estándares claros sobre cuáles los requisitos que tiene que cumplir la flor en cuestión para que sea destinada para su uso médico, para su uso farmacéutico. Pero lo que sí podemos hacer es transportar o más bien extrapolar algunos requisitos que nos pide el INEN, en este caso para las hierbas aromáticas, y aparte también tenemos el reglamento y control de productos naturales de uso medicinal, que fue estipulado en el Acuerdo Ministerial 244, que es el que regula cómo deben ser los medicamentos, quiénes son los que pueden producir, cómo deben ser almacenados, y etcétera, etcétera. Entonces, después de que nosotros terminemos esta propuesta, vamos a haber obtenido información sobre si es que el beneficio del cáñamo les otorgó o no si es que el beneficio de la industria, si es que los agricultores obtuvieron algún beneficio de la industria, el tipo de capacitación que ellos necesitaron y cuáles son las tecnologías que ellos aplicaron para poder tener unos cultivos de calidad. Aparte también tenemos que ver vamos a saber si es que el uso de las licencias fue el correcto y si es que el área determinada está acorde al que les dio la licencia. Por ejemplo, en el Ecuador se tiene planteado que mínimo necesitamos de 2 hectáreas para pedir la licencia. Y finalmente vamos a descubrir si es que la producción final en realidad sí puede ser destinada para el uso farmacéutico, si es que cumple con todas las características necesarias. Sigue nomás. Por lo antes expuesto, el propósito de este estudio de caso del cannabis medicinal es el siguiente: poder determinar si estos floricultores tuvieron beneficios monetarios para poder de algún modo enmendar o reparar las pérdidas causadas por la crisis actual, la crisis sanitaria.
Otro es poder documentar y difundir las lecciones aprendidas en el proceso de incorporación de los floricultores ecuatorianos en este tipo de industria canábica, y el tipo de capacitación que ellos ameritan. También poder examinar si el espacio de la siembra de cáñamo coincide con el designado con la licencia expedida, como ya lo mencionó mi compañero, y finalmente poder analizar las flores para determinar su validez como medicina y si existen presencias de contaminantes que vayan a resultar perjudicial para la salud. También hemos determinado o encontrado que hay un vínculo con 4 objetivos de desarrollo sustentable, entre los cuales se encuentra como primero el objetivo número 3, que tiene que ver con la salud y el bienestar. Y esto se debe a que los derivados del cáñamo utilizado como tratamiento complementario tienen un potencial para poder sobrellevar una amplia variedad de enfermedades. Entre esas están trastornos, hay síndromes, hay dolores ya identificados en estudios hechos en los recientes años. También la implementación de esta industria en el Ecuador va a servir de apoyo para pacientes que no han podido encontrar respuestas de medicamentos convencionales y que buscan tratamientos alternativos. Por el lado del objetivo 8, que tiene que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico, en lo que está relacionado, vinculado con la generación de empleo, los resultados comparativos entre varios países han mostrado que el empleo para este tipo de industria es un indicador muy relevante, ya que requiere de un alto porcentaje de trabajo manual, desde el cultivo de la planta hasta el cuidado y la cosecha. A esto aquí también se añade que el enfoque de la mayoría de estos países americanos, en su mayoría, consideran una industria bastante competitiva. La consideran bastante competitiva porque tiene bajos costos en la mano de obra, ya que hay una alta dependencia de empleados y también de tecnología. Hay estudios hechos en el presente año que estima que se requieren alrededor de 10 a 15 empleados por hectárea operativa. Y de esta forma se va a promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para este sector. También se apoyará a pequeñas y medianas empresas para la recuperación económica. Y por el lado del objetivo 12, que tiene que ver con la producción y el consumo responsable, hay que tener presente que la implementación de este cáñamo en el Ecuador va a implicar que se utilice el recurso de suelo, el agua para la siembra, cultivo, cosecha, por lo que va también a meritar una implementación de los recursos de manera sostenible para su mantenimiento. Por el lado del objetivo 15, que tiene que ver con la vida de ecosistemas terrestres, el cultivo de esta planta, el cannabis, va a colaborar negativamente en la degradación del suelo, así como el desplazamiento de ciertas especies nativas y fragmentación del hábitat. Y lo que se desea es que, o mejor dicho, lo que se va a meditar por el lado del gobierno y las instituciones relacionadas, vinculadas, es que se pueda proteger el ambiente y que haya una correcta planeación para determinar cuál es el área más apropiada para el cultivo. Y obviamente cuáles van a ser los impactos ya a nivel local. Ya, entonces, bueno, ahora pasamos a las preguntas de reflexión, que, bueno, o sea, ahora van a sonar un poco repetitivas porque yo también hablé un poco sobre esto en los antecedentes y también Ángela ya nos mencionó en el propósito del caso, del estudio. Pero con todo les digo de nuevo, la primera que queremos responder es si es que se habían beneficiado los floricultores de la industria del cannabis. El siguiente sería si es que se dio un uso adecuado a las tierras destinadas para el cultivo del cáñamo. Aquí voy a mencionar lo que se me pasó en los antecedentes, y es que el presidente y el jefe de investigación y desarrollo de Expo Flores habían mencionado que existen ya 30 fincas que están fincas de floricultores que están interesados en invertir en estas plantas, y eso sería muchísimo mejor porque ya estuviéramos yendo a usar lotes que estaban siendo utilizados para otros tipos de flores, pero ahora solo les van a cambiar para el cultivo de cannabis, y esto nos ayudaría a ahorrarnos más pedazos de tierra para evitar consumir más que nada para evitar la fragmentación del hábitat de las especies. Y bueno, pasando a las preguntas de nuevo, es que si es que recibieron la capacitación adecuada.
porque esto ya no es un producto de exportación solamente, sino va a ser un producto medicinal, y cuáles son las tecnologías que fueron aplicadas en esas capacitaciones. Y finalmente, queremos saber si es que las inflorescencias producidas son de calidad apropiada para ser usadas como medicina. Ya. Ya, por el lado de la unidad de análisis, nuestro foco está apuntando a los funcionarios del MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, encargados de la coordinación y el control, los dueños de fincas, los floricultores miembros de las asociaciones de productores y exportadores de flores del país. Además, se analizará una muestra de inflorescencias, como ya lo mencionó Josué, de lotes de producción con el objetivo de determinar su potencial de interés, ¿no? Y obviamente que no haya otros contaminantes. Ya, entonces los métodos e instrumentos de recolección de la información vamos a tener dos. Unos que va a ser la parte cualitativa y que está dirigida hacia el enfoque social, que van a ser entrevistas y se me fue la palabra, y encuestas, entrevistas semiestructuradas y encuestas. Aquí vamos a tener que hacer una separación en dos instancias. Una, por la cantidad de gente que podría estar involucrada, ¿no? Por ejemplo, las encuestas y las entrevistas van a ser en la totalidad de los funcionarios del MAG y en los dueños de fincas, porque son pocos, ¿no? En cambio, si es que ya se van a trabajar con varias hectáreas, pueden haber muchos trabajadores, entonces para ellos se va a hacer una selección aleatoria para que ellos nos den, para que sean como que una representación de la población total, ¿no? Y ya, en cambio para los análisis técnicos se va a realizar de igual forma un muestreo aleatorio del lote de producción de las flores, van a ser recogidas en envases sellados y protegidos de la luz, debido a que los cannabinoides son sensibles a la luz para no reducir su potencia mientras les trasladamos al laboratorio. Bueno, estamos planteando que es el laboratorio de plantas medicinales acá en la Estatal de Cuenca el que va a hacer el análisis, y el análisis se va a llevar a cabo mediante cromatografía en HPLC, la cromatografía de alta presión, y que está acoplado a un espectrómetro de masas, que son los que las Naciones Unidas nos recomiendan ese tipo de análisis para la detección de cannabinoides y la detección de muchos contaminantes. En este caso podrían ser micotoxinas y pesticidas, que son los que serían los más inmediatos que nos podrían causar daño a la salud. Ya, y aparte aquí tenemos que mencionar algo, que no solo se va a medir el CBD, que es la molécula que es de interés medicinal en la actualidad, sino también el THC. ¿Por qué? Porque si es que uno de estos, de las muestras de lote nos indica que va a tener un porcentaje mayor al 1% de THC, este es psicoactivo, entonces ya no puede ser considerado como medicina y tendría que o esta planta ser destruida o todo el lote debería ser eliminado, y eso también nos produciría más pérdidas de las que queremos, más pérdidas acumuladas, y no es lo que buscamos. Ya, sigue nomás. Finalmente, por el lado de los métodos de análisis de la información, para los datos cualitativos se va a emplear un software llamado NVivo. La información que se recolectará va a permitir que se puedan analizar los beneficios para los floricultores mediante un conjunto de categorías establecidas que se obtendrán mediante las encuestas y las entrevistas directas de cada una de las partes. En el caso de los floricultores, las categorías serán analizadas para identificar patrones con significancia que nos revelen o nos muestren resultados cualitativos sobre la economía, cómo ésta se ha visto afectada positiva o negativamente por la inserción de este mercado. Bueno, también los resultados obtenidos de la cuantificación de los cannabinoides y contaminantes serán sometidos a análisis estadísticos descriptivos para poder encontrar la medida de tendencia central y poder, en base a aquello, extrapolarla al cultivo muestreado. Los valores de la media van a ser determinantes para la toma de decisiones en cuanto a la eliminación o la aceptación de los lotes que se vayan a obtener, manteniendo un control constante y continuo. Y eso. Muchas gracias. Súper, muy bien, muy interesante. Me parece bastante innovador, ¿no? Están aprovechando
sobre la jugada, ¿no? Estas nuevas reglamentaciones. Y bueno, es una alternativa, ¿no? Han cumplido con todo, ¿no? Lo han vinculado con los ODS, se han enfocado en el grupo de los floricultores, pero pudieran ser inclusive otros, pero como lo han hecho está bien. Y han evidentemente enfocado en ambos, digamos, en cuanto a la dimensión y el enfoque social, como el enfoque también científico en cuanto a la inflorescencia y todas estas técnicas que deben ustedes considerar, justamente por lo que comentaba Josué, de que no se pase, ¿no? Con este nivel, si no ya viene a ser psicoactivo, ahí sí sería un problema, ¿no? Pero sí, yo lo felicito también, el grupo está bastante interesante, bastante innovador y lo mismo, si no es parte de un proyecto, vayan buscando fondos. Ya, por favor, compañero, el que quiera darnos plata, pues a mi número de cuenta. Si es que alguien tiene alguna pregunta o inquietud, adelante. Si no, podemos seguir ya con el siguiente grupo. Me parece que Ariana estaba dispuesta a presentar, disculpe. Sí, soy yo y soy el siguiente grupo. Así listo, vamos, adelante. Gracias. A ver, vamos a compartir. ¿Dónde estás? Aquí está. Ya, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ya, ok. Bueno, en cuanto yo voy a hablar sobre la biotecnología ambiental y el enfoque a tratamientos de aguas, específicamente aguas residuales. Bueno, dentro de lo que antes nos hablaba Lucía, dentro del plan y la agenda que tiene el Ecuador hasta el 2030 están 17 objetivos con 169 metas. Uno de los objetivos es el agua, en relación al agua potable, como podemos ver en el pequeño flyer que hay ahí, agua potable y saneamiento en el Ecuador, y de estas son alrededor de 10 y 12 metas que se deberían cumplir hasta el año 2030. Dentro de las ODS que Ecuador está aplicando, aparte de lo que es del agua, es la igualdad de género, porque hay en ciertas provincias, en ciertos sectores rurales, que solo la mujer se dedica a adquirir el suministro líquido, el agua, y no hay el hombre técnicamente no lo hace. Eso es uno de los objetivos que ha planteado el Ecuador. También dentro del plan está hacer una gestión segura de los servicios sanitarios, garantizando una sostenibilidad ambiental. Y en este de aquí ingresa lo que es la parte biotecnológica, pero ¿de quiénes? De las plantas acuáticas. Pueden ser algas, macros o micros, para lo que es tratamiento de aguas residuales. Nosotros podemos ver que Ecuador tiene el 1.8% de su población nacional, no cuenta con este servicio y de este porcentaje, el 5,7% pertenece al sector rural. Y en cuanto a toda la población, solo el 10.4% tiene acceso a estos servicios, pero son muy pocos. Vienen como a veces escuchamos en las noticias. Bien. ¿Por qué la parte de biotecnología es con plantas acuáticas? Bueno, dentro de las han escuchado, en Estados Unidos está San Diego y también está en otra parte es Estocolmo. Estas dos ciudades utilizan utilizan plantas acuáticas, algas, macros y micros para potabilizar agua, para volverla a reutilizar y a su vez también para generar otras fuentes de energía. Han podido obtener combustible a partir de ciertas algas y han podido también hacer energía. Bueno,
El propósito que se tiene es reducir el porcentaje de aguas residuales sin tratar, porque últimamente también que hemos por ahí en un par de meses atrás, antes de la pandemia, pudimos ver que en una parte se estaba dejando pasar directamente al mar, al río, aguas lluvias, entonces que no tienen un proceso debido para salir. Mejorar la calidad del agua, aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos. En cuanto al reciclado, como vimos en la clase anterior, que fue del video de que reutilizan el agua para los riegos, y hay ciertos estudios que si se hace un buen tratamiento de agua, se obtiene una buena calidad, esto podría para volver a ser utilizable, ser potable de nuevo. Obviamente no para beber, sino para otras actividades. Y en cuanto a la parte social, es la participación de las diferentes comunidades, ya sea rurales, urbanas, en la mejora de la gestión del agua, o sea, no contaminarla desde casa o en la calle. Porque si acá en Guayaquil tenemos ciertos espacios que podemos ver fuentes de aguas, y gente que suele arrojar basura y contaminar. Bueno, las preguntas que se plantearían en este caso, ¿cuáles serían? ¿En qué medida esta biotecnología me puede ayudar a mejorar la calidad de agua? ¿Qué tan eficaz es? Si el uso de esta biotecnología va a tener un impacto económico tanto en las personas, en la parte rural como en la parte urbana y en las industrias. ¿Y en qué medida se puede relacionar esta biotecnología con las comunidades y a su vez con la calidad del agua y la gestión sostenible? Bueno, para eso de ahí está lo que es tanto gobiernos, municipios, la parte de alianza público y privada. En cuanto al gobierno, tenemos lo que es el Plan de Desarrollo y el Plan Nacional del Buen Vivir. Estas dos tienen como concepto que la tecnología y el conocimiento son fundamentales para la producción y para la economía nacional. Y también indica que nos ayuda a dinamizarnos y ser competitivos dentro del territorio y también poder, a su vez, contribuir al ambiente. En la parte de los municipios, ellos tienen cuáles son los sectores rurales, cuáles son los sectores que no han llegado a la parte de la potabilización del agua, no ha llegado a agua potable y no tienen un sistema de alcantarillado en sí. Lo que es alianzas públicos-privadas es la relación entre los ministerios de ambiente, finanza, el gobierno en sí y las empresas privadas. Yo conozco el caso de una que Veolia, no sé si la conocen, bueno, Guayaquil en sí, porque ese es Interagua, está haciendo cómo ver, ya no importar los microorganismos para oxigenar el agua, sino que plantas o microorganismos que se den aquí, procesarlos aquí, hacerlo todo más nacional. Y en cuanto a la parte de las comunidades, para la parte del uso de estas biotecnologías, como serían encuestas y entrevistas, para lo que es la parte económica, si están interesados, que puedan ver, que puedan sacar un beneficio de esta biotecnología para ellos de manera doble, para el ingreso, para sus propios ingresos y para beneficio de su propia salud. En cuanto a los métodos e instrumentos de información, bueno, en la parte tecnológica sería básicamente en los estudios
de plantas acuáticas, si son bioabsorbentes y de bioabsorción de materia prima de estas plantas, con los metales pesados y diferentes impurezas que suele tener el agua que se suele utilizar para el tratamiento de aguas residuales. En cuanto a las comunidades, son talleres de información para la enseñanza de producción, manejo de estas algas, para producirlas, para que ellos mismos la puedan cultivar y cómo recolectarlas. Entonces, esa sería la parte económica que ellos se beneficiarían. Y al mismo tiempo, hacerles campañas de educación sanitaria y ambiental para que ellos sepan en sí que lo que están haciendo ayuda tanto al medio ambiente y también son parte de que hay una mejor calidad del agua que van a recibir. Bueno, ¿cómo los métodos de análisis de este proyecto? Bueno, la parte estadística sería con el programa R, con ANOVA, para saber las diferencias, si hay una diferencia significativa en el tratamiento de estas aguas con el tratamiento normal, corriente, podríamos decirle, y con diferentes algas y diferentes microorganismos. Y asimismo, sería a través de encuestas, para encuestas sería para el impacto económico de la familia y de esa población, y de esa zona sería rural. Y también sería un estudio, a través de la parte estadística, la parte de impacto ambiental que tendría en las aguas. Nada más. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Ariana. Vemos que se ha enfocado en la parte de la calidad de agua, ¿no? Y tratamientos que son pertinentes para que no ocasionen daños en la salud. Sí, un poquito el mismo comentario de Katia. Bueno, aunque usted sí veo que sí lo ha podido mencionar, pero para que en el documento sí profundice un poquito más acerca de cuál va a ser esta tecnología o esta forma. En la documentación sí la estoy poniendo, pero yo dije, no, voy a hacer demasiadas diapositivas, me voy a ir de largo, mejor no. Está bien. Lo digo en grosso modo. Perfecto. Sí, eso es importante. Okay. Porque en cambio habían veces que se olvidaban de la dimensión social y veo que aquí como que creo que he hecho tanto énfasis que algunos grupos han presentado más en eso y yo, okay. Bueno, pero bien, o sea, está muy bien, son todas propuestas interesantes, nada más para que cuando suban el documento de aquí hasta el próximo viernes, le complementen esta retroalimentación que les voy dando. Muchas gracias. Ahora vamos con, dígame, sí. No, qué gracias. Ok, a usted. Vamos con el siguiente grupo, me parece que son Stephanie, Marjorie y Javier. ¿Están listos? Ya. Sí. Buenas tardes con todo. Nuestro diseño de caso fue la Mycobacterium tuberculosis. Como antecedentes tenemos siguiente, que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es curable y que afecta principalmente a las vías respiratorias y se propaga fácilmente por el aire. Posee un diagnóstico y pronóstico complejo, sin embargo, ha sido la principal causa de muerte infecciosa a nivel mundial en los últimos 8 años. En mayo del 2014 se reunieron en la Asamblea Mundial de la Salud en el Palacio Nacional de Ginebra para aprobar la resolución por lo que apoya plenamente a la nueva estrategia mundial para la tuberculosis después del año 2015 y sus ambiciones metas para la prevención mundial de la tuberculosis. Posteriormente, la OMS y el gobierno de Rusia organizaron la primera conferencia ministerial sobre la enfermedad.
en noviembre de 2017. El resultado fue una declaración política acordada por todos los miembros de las Naciones Unidas, en la que se reafirmaron los compromisos vigentes en el Objetivo de Desarrollo Sostenible y la estrategia para poner fin a esta enfermedad. En la resolución se pide que a los gobiernos que se adapten las estrategias y la pongan en práctica, aportando la financiación necesaria y un compromiso de alto nivel. Se pone especial atención en el servicio a las poblaciones más vulnerables a la infección y con especial atención con el servicio a las poblaciones, a la atención sanitaria como los migrantes. La estrategia y la resolución destacan la necesidad que implican la asociación de diferentes sectores, además del sector salud, tales como la protección social, el trabajo, la inmigración y la justicia. Como propósito de este estudio, se basó en los 2 ODS, que fue el 3, que era garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, y el 5, asegurar con el acceso a medicamentos esenciales y vacunas, al igual que otras tecnologías. Dicho, este propósito fue reducir en un 80% la tasa de incidencias de los casos de tuberculosis y la muerte ocasionada por la enfermedad hasta el 90%, mediante la búsqueda de nuevas fuentes de compuestos vegetales o animales con bioactividad antimicrobiana, que sirven de base para desarrollar los tratamientos alternativos, teniendo en cuenta que en la batalla es un poco larga y cualquier arma contra esta enfermedad puede ser de gran utilidad en el futuro, ya que sirvan de apoyo a los tratamientos o también para combinarlos con otros fármacos. Siguiente. Mi compañera. Siguiente. Muy buenas tardes. A continuación tenemos como preguntas de reflexión. Un poquito para explicar, nosotros hemos unido la ODMS junto con el objetivo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entonces nos hemos hecho estas preguntas. ¿En qué medida disminuiría la mortalidad en pacientes con tuberculosis al recibir, además del tratamiento convencional, el tratamiento alternativo, a veces de metabolitos bioactivos antimicrobianos? ¿Y cuál sería la posibilidad de reemplazar este nuevo tratamiento en un futuro? Otra pregunta que nos hemos realizado es si el Estado ecuatoriano estaría dispuesto a invertir a largo plazo para que se realicen estas investigaciones para el biodescubrimiento de compuestos bioactivos provenientes de organismos nativos del país. Ya se sabe que esto requiere de mucha inversión y también la inversión que nos podrían dar tendría que ser a largo plazo, porque una vacuna no es que sale de la noche a la mañana. Como unidad de análisis tenemos el nivel técnico, con las causas farmacéuticas, las entidades gubernamentales, eso también los programas de educación, las maestrías o doctorados que también ayuden a la realización de este tipo de investigaciones. Y a nivel social, quienes se beneficiarían serían los pacientes que padecen de tuberculosis, grupos de control, con el fin de elucidar efectos secundarios y también los no deseados. Vamos a hablar acerca de los métodos e instrumentos de recolección para la información. En este caso nos basamos más en métodos interactivos y materiales. Entonces, para iniciar a realizar o desarrollar este tipo de extractos necesitamos conocimiento ancestral, ya sea de una planta o de fuentes animales, como son los péptidos antimicrobianos en el caso de animales y diferentes tipos de compuestos con actividad bioactiva en las plantas. Entonces, para esto tenemos que realizar una extracción de los compuestos antimicrobianos, ya sea por técnicas convencionales de laboratorio o implementando técnicas nuevas como son las de fluidos supercríticos, microondas
diversa técnica. Ya entonces, una vez que obtengamos este extracto, tenemos que sembrar o cultivar. Entonces, para esto nos dan ya un kit que se llama tubo con indicador de crecimiento MGIT, el cual contiene en su interior un agar de Mirrorbrock y una silicona que en su interior contiene un fluorocromo que está unido al oxígeno. Ya, entonces, para realizar esta incubación, colocamos el inóculo dentro del tubo y obviamente colocamos las diluciones, 100 microlitros de las diluciones, realizando 5 diluciones. Entonces colocamos en cada tubo una dilución, una en 10, una en 20, una en 50, una en 70 y una en 100. Obviamente hay que dejar incubar esto por aproximadamente 7 a 14 días a una temperatura de 25 a 30 grados centígrados. Además de esto, tienen que implementarse controles positivos, negativos, para ver la efectividad de dicho compuesto bioactivo antimicrobiano. Ya, para el método de análisis de información, en este caso sería ver si esta Mycobacterium tuberculosis es susceptible a nuestros nuevos extractos o nuevas diluciones. Entonces, para esto, como ya les mencioné, el tubo o el kit para determinar el crecimiento de tuberculosis o del Mycobacterium, perdón. Entonces, este tubo, como contiene un fluorocromo unido al oxígeno, la bacteria al consumir el oxígeno, este fluorocromo libera la luz ultravioleta. Entonces, se lo puede evidenciar en una fuente UV. Entonces, en este caso, si el bacilo es sensible a una dilución, por ejemplo, de 1 en 100, inhibirá obviamente su crecimiento y no habrá fluorescencia. Entonces, lo que quiere decir que nuestro extracto óptimo y está listo para implementarse como nuevas bases para desarrollar tratamientos para la tuberculosis. Y eso sería todo. Listo, muy bien. Realmente hace tiempo que no escuchaba esta preocupación en torno a la tuberculosis. Tantos años, ¿no? Ya debería estar hasta erradicada, pero sí he escuchado casos que todavía hay tuberculosis. De hecho, un colega que estaba estudiando su doctorado en Wageningen, en Holanda, le dio tuberculosis y lo tuvieron aislado y le dieron todo un tratamiento súper fuerte que le duró mucho tiempo y al parecer también, no es que iba a tener secuelas, pero sí iba a tener como que efectos secundarios de las medicinas tan fuertes que eran, ¿no? Entonces sí, pertinente la propuesta que hacen. Veo que, bueno, sí han considerado los ODS y también la pregunta de investigación está planteada. Y bueno, también veo que han especificado el método científico, ¿no? Entonces, nada más pues decirles que en el documento también lo especifiquen así, ¿no? Tanto esa diferenciación de enfoque social junto con que esas técnicas de entrevistas, encuestas, etcétera, ¿no? Y cómo se va a analizar, y también esta parte científica, que eso sí está bastante claro. De hecho, el grupo anterior también me parece que habló del análisis de información a través de la plataforma del software en vivo. Eso es un software que utilizamos nosotros. Así que también lo mencionaba para que también lo consideren cuando se hacen estos tipos de investigaciones. Listo. Entonces, bueno, ahora sí creo que estamos completos. Ningún grupo falta, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna inquietud, pregunta. Quedemos en que suban, por favor, estos proyectos, estos estudios de caso, diseños, ¿no? Diseños de estudios de caso. Yo ya abrí el área de trabajo, lo voy a cambiar hasta el próximo viernes
¿ok? Para que suban, les doy una semana para que complementen lo que les he dado, ¿no? En la retroalimentación que les he dado. Ok, y bueno, nos quedan pocos minutos. Yo les voy a compartir dos casos que yo les hablé, que iba a presentar. Voy a irlo a compartir de forma muy rápida, es viernes, sí. Pero bueno, es algo que siempre me gusta también compartir. Son dos casos de estudio, uno que es de la reestructuración de las agrotecnologías en Tanzania desde la perspectiva del pequeño agricultor, y el caso 2, que es el resumen que yo les pedí que revisen ayer sobre la adopción de innovaciones tecnológicas en cacao, ¿no? Bueno, pues en el primer caso es un estudio elaborado en Tanzania, ¿no? En el que ellos trabajaron, fueron uno de los primeros países, bueno, el 7º país que convirtió y trabajó en el algodón, con el algodón de Bacillus thuringiensis, es decir, con esta modificación genética que es resistente a ciertas plagas o enfermedades, ¿no? Y como vemos, el gobierno de Tanzania no descarta esta modificación genética, ¿no? De hecho, dice que es una herramienta que puede ayudar a mejorar, que busca la seguridad alimentaria, aumentar la productividad agrícola, por otra parte, aumentar los ingresos de los agricultores, fomentar el desarrollo sostenible. Como pueden ver, son casi que todos los ODS juntos, ¿no? Entonces, es una alternativa interesante. Y la pregunta de investigación que ellos plantean es, ok, en este estudio ellos plantean, ¿será que Tanzania necesita unas tecnologías desde el aspecto agrícola específicamente para cultivo de transgénicos? Estos autores hacen esta crítica, ¿no? O sea, ¿es realmente lo que ellos necesitan? ¿No? Sabemos que la agrobiotecnología es clave para aumentar la productividad y también la seguridad alimentaria para el desarrollo económico. Queremos aumentar los ingresos, queremos mejorar los medios de vida de los agricultores en dificultades, ¿no? Entonces, la idea es que con la biotecnología, utilizar esta herramienta para mejorar rendimientos, mejorar la calidad, la producción en los sistemas de cultivos, ¿no? Entonces, una propuesta es por el lado de la modificación genética, ¿no? Que se pueden transferir genes de una especie pues a otra especie que sean tolerables a la sequía, a distintos shocks, ¿no? Que pueden haber, a resistencia a enfermedades o a plagas. Por ejemplo, si se pudiera reducir al máximo esta resistencia a químicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver el fin, ¿no? El fin para el uso de esta herramienta, ¿ya? Y por qué no también aprovechar esta metodología o estas características nutricionales, como lo que nos presentó inclusive uno de los grupos sobre la biofortificación en arroz, ¿no? Entonces, bueno, vemos que se deben considerar, ¿no? Los principales beneficios que pueden haber y sobre todo pensando en los más necesitados, en los que están en situaciones vulnerables y en los pequeños agricultores. Entonces, hay que ir pensando desde el problema, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que enfrentan estos pequeños agricultores? Y la crítica que hacen los autores es que va mucho más allá de simplemente la productividad y el crecimiento del cultivo en campo, sino también es todo este camino que ellos tienen que recorrer a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Que no es equitativa entre los actores, ¿no? Hay muchos cuellos de botella y sobre todo vemos que los más perjudicados son los que están en la base de la cadena, que son los pequeños agricultores. Entonces, el problema central es realmente generar un impacto en el empleo rural, en los ingresos rurales y en reducir la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria. Entonces vemos que básicamente cuando se proponen distintos proyectos, programas, tenemos, bueno, un impacto general, que es algo
que no es que vas a cumplir directamente, pero vas a contribuir en un futuro, que es mejorar los ingresos. ¿A través de qué? De la mejora de generación de empleo, de crecimiento económico rural, ¿no? Para atacar el problema principal, que es esta inestabilidad a lo largo de la cadena debido al problema del valor agregado, ¿no? Más aún en este caso, ¿no? Y ¿qué se puede atacar directamente? Es la productividad, los vínculos comerciales al hablar de cadena productiva y también, ¿por qué no?, en los sistemas de post cosecha y cosecha, ¿no? Entonces, se ha identificado que existe una inestabilidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ok, ¿estas agrotecnologías están dirigidas a pequeños productores o este algodón BT es para los medianos y grandes productores? Esa es la pregunta que se genera. Se trabaja en esta especie de cultivo que tiene que cumplir un paquete tecnológico que si no lo cumples no rinde, ¿no? Entonces, ¿a quién va dirigido realmente? Entonces, eso es un poco la crítica que hacen estos autores, de que hay que hacer esta reconstrucción y debes comenzar desde los más necesitados o los principales actores, que ¿por qué no pueden ser también los pequeños agricultores si tú quieres hacer una llegada o mejorar algo de forma masiva, ¿no? Una llegada a actores que realmente son los más necesitados y que muchas veces no son siempre considerados, ¿no? Entonces la idea un poco es de que se vayan trabajando estos tipos de cultivos, herramientas de biotecnología o modificación genética, pero que también se ha dirigido a los necesitados y no solamente a las grandes empresas, ¿no? Esa es un poco la crítica. O sea, nadie está criticando que no se haga ingeniería genética, bueno, pero también hay esas críticas, ¿no? Y esas digamos, discusiones y debates que está bien que se den, pero más allá de eso es también quién se lucra, ¿no? ¿Para quién va dirigido? ¿Quiénes se benefician? Entonces, básicamente no estamos satanizando a la empresa, ¿no? Para nada, pero simplemente algo que sea más justo y más equitativo para todos, ¿no? Que los pequeños agricultores, los pequeños propietarios no sean ignorados al momento de generar nuevas tecnologías, ¿no? Ver qué beneficios puede generar a gran escala, ¿no? Y cómo se pueden desarrollar para que sea una propagación real, que haya una real adopción y que también sea amigable con el ambiente, ¿no? Algo que no vaya en contra digamos, de la biodiversidad, ni que sea una amenaza para la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, la idea en sí es de que se trabaje para todos, no solamente para ciertos sectores o ciertos grupos, y que también haya incentivos, ¿no? Para esta adopción, lo que hablamos justamente en la sesión de ayer, de que tiene que ser algo realista, que la gente lo adopte, que sea factible, ¿no? Y que sea viable económicamente, ¿no? Para poder generar esta innovación, ¿no? Entonces, estos autores nos dicen que este tipo digamos, de descubrimiento o de investigación, este algodón BT, lo explican y lo presentan como un triunfo tecnológico, pero a la vez también como un fracaso institucional. Bueno, esto es sujeto a críticas, es lo que nos dicen estos autores, y por eso hacen la crítica de esta reconstrucción de la agrobiotecnología, ¿no? Entonces, es algo de que desde el primer momento tienen que considerar a los actores. Eso es un poco la propuesta y la pastillita que les dejo, ¿no? Eso con respecto al primer caso. Y el segundo caso, bueno, esto fue un trabajo que hicimos con el CIBE ya hace algunos años sobre determinar estos factores que influyen en adoptar estos biofertilizantes o técnicas para rehabilitar las plantaciones de cacao, ¿no? Básicamente, pues aquí presentamos la importancia del cacao, ¿no? La superficie es muy amplia, es el tercer producto de exportación, representa pues 6.7% del PIB agrícola,
y básicamente la producción nacional fino de aroma es prácticamente única aquí en Ecuador. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en este espacio teníamos cultivos de cacao con edad avanzada, más de 25 o 50 años. Los agricultores no tenían completamente técnicas apropiadas, una alta incidencia de enfermedades, la monilia, la monilia y la escoba de brujas, y por lo tanto había un bajo rendimiento. Entonces la propuesta era una técnica de rehabilitación que, como les explicaba ayer y los que leyeron el resumen, bueno, todos tuvieron que haber leído el resumen, era prácticamente hacer una poda agresiva de rehabilitación y una aplicación de un biol que se producía en el CIBE para el control de enfermedades. Esto que llevó a una disminución de enfermedades y un incremento en rendimientos. Entonces, la pregunta de investigación, más allá de la técnica digamos, científica del biol y de la rehabilitación y la práctica en campo, es, ¿cuáles son los factores que influyen o tienen un efecto sobre adoptar esta técnica de rehabilitación en los pequeños productores de cacao? ¿No? Entonces, lo que se hizo fue un estudio de regresión logística, ¿no? En el que el modelo del logístico tienes en la Y, adopta o no adopta, y las variables de la X, que pueden ser los factores que influyen en que adopten, la probabilidad de que adopten o no adopten, son todas estas características que ustedes ven, ¿no? En las características del productor en cuanto a demográfica, socioeconómica, de recursos, ¿no? También características de la plantación de cacao como tal, ¿no? Las labores prácticas agrícolas, el rendimiento, el sistema de producción, hay o no hay enfermedades, ¿no? Y esto, analizar de esta forma, pues se aplicó un cuestionario con muchas de estas variables para identificar cuál es la probabilidad de que adopten o no adopten. Y esto lo tuvimos que hacer con dos tipos, digamos con dos grupos, los que adoptaron las técnicas de las que les hablo con el CIBE y las que no adoptaron, ¿ya? Entonces, habían dos grupos, los que adoptaron y los que no adoptaron. Entonces, ahí el análisis se hizo en que nos ayudaba a determinar cuáles de estas variables influyen en la probabilidad de que adopten o no adopten para ver. Entonces hubieron estas fases, ¿no? Del conocimiento de la técnica, la actitud frente a esta técnica y en sí la posibilidad de adoptar. Esto se lo hizo en Guayas y en El Oro y pues se obtuvieron estos resultados. Primero se hace un análisis descriptivo, ¿no? Estadística descriptiva de los que adoptaron y no adoptaron. Trabajamos en ese momento con 100 encuestas, 100 cuestionarios, y las variables que pueden ver fueron, bueno, pues las sociodemográficas, las educativas, ya las más de campo como tal, de la producción, y también de características de extensión en cuanto a las transferencias de esta tecnología. Y lo que se obtuvo fue que básicamente tanto el género como la variable de que tengan un ingreso adicional diferente al cacao y también el trabajo en campo, se obtuvieron variables significativas. O sea, estas variables fueron significativas, que tenían un impacto o es un factor genera un efecto en la probabilidad de que adopten o no adopten, ¿no? Y tiene sentido, por ejemplo, cuando tú presentas una innovación, por lo general hay lo que hablábamos ayer, ¿no? De estas categorías de adopción. Entonces, en nuestra muestra se pudo evidenciar de que habían agricultores que sí tenían una otra fuente de ingreso y es un factor probable de adopción, es decir, no pongo todos los huevos en un solo canasto, ¿no? Entonces, tengo varias fuentes de ingreso, entonces hay una probabilidad mayor de adopción, porque si pierdo en cacao con esta nueva con tecnología o esta innovación, tengo otras fuentes en que, es seguro, Mientras que la edad y la educación fueron unas variables que en cambio no tuvieron relevancia significativa, ¿no? Aunque la bibliografía nos dijo que
por lo general la edad y la educación sí tienen un efecto, ¿no? Porque obviamente un joven tal vez estaría más dispuesto a adoptar innovaciones frente a un agricultor mucho mayor que ya tiene todo, que tiene su status quo, ¿no? Entonces vive tranquilo con lo convencional, ¿no? También hicimos un análisis de impacto en cuanto al nivel de moniliasis y vimos que había un efecto significativo al aplicar la poda y el biol, asimismo con escoba de brujas. Y también vimos, pues, hay un antes y un después en como pueden ver, en el incremento de la productividad en toneladas por hectárea. Y también hicimos un análisis económico, financiero, en el que, bueno, vemos estos costos-beneficios que tiene que ver siempre pues con el precio, ¿no? Es algo que también a los agricultores les interesa, va a tener un impacto también en lo económico, ¿no? También es una probable variable para adoptar o no una tecnología, ¿no? Y también hicimos un estudio más, podemos decir, cualitativo en el aspecto de capital social, porque cuando hicimos esta transferencia de esta innovación, de esta propuesta de podas agresivas y de aplicación del biol en las plantaciones de cacao, del cacao nacional, se hacían con distintas organizaciones, y descubrimos pues que habían algunas organizaciones que lo trabajaban entre grupos de 2 de 3 agricultores, 3 miembros de una organización, y veíamos pues que habían prácticas innovadoras, que había una motivación para producir lo orgánico, ¿no? Pero había una baja cohesión social, mientras que el productor elaborado con todos los miembros de la organización, pues era factible. Para ellos era mucho más fácil porque se hacían estas fincas demostrativas, aprender haciendo, y había un trabajo colectivo, hay una alta cohesión social, se reunían entre ellos para recolectar el estiércol, para hacer su propio biol. Entonces vemos que esto también son variables y factores que también influyen, ¿no?, al momento de aplicar una nueva alternativa. Entonces, bueno, las conclusiones básicamente es que hay factores conductores y también te limitan el desarrollo, entonces por eso son importantes estos estudios y estos análisis. En el caso específico de la técnica de rehabilitación, pues la pregunta es, ¿abastece al mercado? ¿Contribuye a los medios de vida rural? Sí, pero hay que ver qué tanto, ¿no? Y bueno, vimos también el enfoque del capital social, cómo estas organizaciones y miembros de las asociaciones rurales hacen frente, ¿no?, a propuestas cuando hay recursos, cuando hay información, y cómo salen adelante pues cuando tienen que trabajar o proponer soluciones a problemas comunes. Ok, eso es todo lo que les quería presentar. No sé si tengan alguna pregunta o inquietud con respecto a lo que les acabo de mostrar, pero era compartir 2 casos, ¿no?, en el que se aplica la dimensión social y también en técnicas de biociencias. Y bueno, yo también les felicito a ustedes porque veo que están muy motivados, están súper en la maestría que están, así que yo les deseo muchos éxitos. Y bueno, saben que pueden contactarme si lo creen necesario ahora o en el futuro. Listo. Muchísimas gracias. Y por favor no olviden subir las tareas hasta el próximo viernes. En este mismo rato voy a modificar la fecha. Doctora, sí, quería preguntarle, de todos modos voy a revisar las observaciones que me hicieron e incluiré la mayor parte, pero me saltó una duda, porque algo que sí, incluso creo que lo mencioné, el caso tratado de poner la herramienta biotecnológica en manos de él, o sea, hacer la transferencia.
Pero en mi caso no es que haga una transferencia, sino que hago un monitoreo y la herramienta biotecnológica se sigue quedando del lado de la academia. Por ejemplo, un monitoreo microbiológico no es que le voy a pedir a la gente que haga un monitoreo, ni le voy a enseñar a hacer un monitoreo, ni ellos van a identificar qué salmonela es la que tienen en su pollito, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿está bien planteado el caso o necesitaría modificarlo un poco? Porque, como mencioné, si estamos hablando de una producción primaria, entonces yo sí le enseño al productor, al agricultor, cómo fabricar el biol, cómo elaborarlo, en qué momento ponerlo, qué debo observar. Entonces, yo hago toda la transferencia. Pero en el caso de seguridad alimentaria, ahí me saltó. O sea, si bien es cierto, va de la mano, pero la herramienta nunca pasa. Claro. O sea, es simplemente para tenerlo en el radar. O sea, no tiene que explicarme todo cómo lo va a hacer. O sea, es una propuesta lo que están haciendo. Ajá. Entonces, simplemente para que lo tengan en el radar. O sea, yo ahorita ese es muy específico ya de su trabajo. O sea, yo ahorita le podría decir que sí, pero tal vez hay otras. Entonces, eso es, quizás usted puede investigar un poquito y lo que usted más le mueva, le interese, le parezca apropiado y eso lo coloca. Eso. Ya, está bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Ya cambié la fecha, así que tienen hasta el próximo viernes y bueno, de ahí van a continuar también con el resto de docentes, así que muchos éxitos en el curso y también en sus maestrías. Gracias, doctora. Gracias. Me despido, cuídense. Luego, igualmente. Igualmente. Hasta luego. Gracias, doctora, un gusto. Gracias, igualmente. Una pregunta que casi se me va. Nos había dicho que subimos todos los miembros del grupo el trabajo al Canvas. Sí, por favor. Ajá, así se repita, el mismo trabajo no importa, pero todos tienen que subir. Ya, listo. Muchísimas gracias por todo. Igualmente, buena tarde, buen fin de semana. Gracias para todos. Gracias. Que vaya bien.